Hola, mis queridos amigos y amigos de la historia con Gilma. Estoy aquí para hablarles nuevamente de la producción de Caracol Las Villamizar. Una producción que me ha encantado y que, a decir verdad, me sigue complaciendo enormemente por el cuidado que ha tenido en relación a la ambientación, al guión y a la puesta en escena. Antes de seguir, les invito a tocar la campanita para que tengan notificaciones de las próximas entregas que vamos a hacer y también les vuelvo a insistir en que si esta presentación que les hacemos les gusta y les satisface, nos regalen un like. Para ustedes es algo relativamente fácil, para nosotros es algo verdaderamente importante. Bien, vamos de nuevo. Volvamos sobre el vestuario. Quiero hacerles notar algunas cosas. Primero, fíjense cómo las niñas usan diademas y usan adornos de cabeza hechos todos a mano y muy decorados con flores. Era la moda de su tiempo. Así como el sombrerito que vemos en esta oportunidad, que es ese sombrero a la pastora o a la jardinera, que estaba muy en boga en Europa. Los vestidos de unos colores que verdaderamente nos sorprenden no son las gamas de color a las que estamos acostumbrados, pero sí son las propias del momento histórico y eso hace que tengamos un salto temporal a nivel mental. Cuando vemos estos colores sabemos que no estamos situados en el mismo momento en el que estamos viviendo. Fíjense cómo la ropa está adornada primorosamente, pero está hecho este adorno con labor de aguja. Hay entonces muchos encajes, aplicaciones, hay todo este juego que se hace para drapear y de esta forma hacer que la tela resalte todavía más. Se usan alforzas, bueno, todos estos moños y cosas que ya hoy en día están bastante ausentes del vestuario que nosotros utilizamos. Los colores, colores profundos, muchas veces de un solo tono. Los estampados apenas empiezan a entrar con el siglo XIX. Todavía en la moda colonial es más un solo fondo y generalmente colores más bien oscuros o opacos. La idea era que las personas debían dar una impresión moral con la ropa. Entonces, los colores oscuros te dan la sensación de una persona seria, recatada, pura, que se comporta correctamente y que es más adulta. El tiempo de la adolescencia no existe para esta etapa de la historia. Existe algo cercano a la primera infancia y ya desde los 7, 8 años, desde los niños se espera que sean básicamente adultos, que se empiecen a comportar como deben hacerlo en su vida futura, con la seriedad, la rectitud, la disciplina y la obediencia debidas. Por eso vemos este padre tan autoritario que no manifiesta mayor afecto a sus hijas, pero que en realidad sí lo está haciendo, porque el afecto para él es esta formación rígida y dura que les está dando, que les está dando un piso. Por otro lado, el requerimiento permanente que les hace de la venganza de la muerte de la madre es otra condición propia del momento. Es el llamado del honor, es el llamado de la dignidad, es el llamado de la justicia. Si no me hacen justicia la corona, hago justicia por propia mano. Ese fue un problema muy serio en el siglo XIX y siguió siendo un problema serio en nuestro país, quizás hasta hoy. Sí, si a mí no me hacen justicia como yo espero que me hagan, entonces yo tomo las armas y me encargo por mí mismo. Ahí hay un problema serio, pero no lo vamos a tratar aquí. Otros detalles que son interesantes y preciosos en la serie son, por ejemplo, estos, el candelabro pequeño, discreto, con una vela que no es de cera, sino de cebo. Las velas de cera eran muy caras y solo se usaban en grandes oportunidades sociales en las iglesias. La mayoría de las casas de campo, y en este caso la jovencita está en la finca de la familia, estaban alumbradas con velas de cebo, que eran las que usaba la mayor parte de la población. Por otro lado,
vamos a encontrar los muebles bastante rústicos. La pintura de las paredes era algo que se estaba introduciendo a nivel general. Esta es la época en la que la cal se va a ir volviendo cada vez más frecuente, ya no solo en las casas de teja de barro, que eran las de la alta sociedad, sino también en las de teja o en las de techo de paja. Y blanquear la casa era un gran evento social que llamaba a ciertas celebraciones, porque pues de qué servía blanquearla si no se la lucía, ¿no? Si no se la mostraba. Las joyas, fíjense que las joyas y los adornos que usan las damas son también muy limitados. Generalmente estas gargantillas que están hechas con trozos de tela satinada y a veces moños y rosetones, iguales que los que tiene la jovencita en la cabeza, y algún arete o zarcillo que era la prenda de joyería básica para todas las mujeres. Solo las mujeres casadas usaban anillos o las prometidas. Era raro que una jovencita usara un anillo. Era bastante propicio, es por el contrario, que usara un relicario. Y aquí vemos el tipo de gargantillas, ¿no? Gargantillas muy sencillas, a veces tejidas en hilo, con algún adorno de metal. En cuanto a la diferenciación social con el pueblo, pues esta no se daba tanto por lo que te ponías como por quién eras. Sin embargo, vamos a ver que las gentes del pueblo usan colores más claros, usan generalmente tela sin teñir, mucho blanco, un cierto lienzo, lo que se llamaban las tierras, las telas de la tierra. Y van también muy discretas, se adornan las mujeres con el peinado, los cabellos muy largos, trenzados y recogidos. Y estas personas del pueblo pues están a años luz de las personas de la alta sociedad. ¿Por qué? Pues porque las personas de los amplios o los altos círculos sociales son las que presiden las fiestas, encabezan las procesiones, ocupan los lugares más visibles y más importantes dentro del templo, dentro de la iglesia. Son las personas a las que hay que cederles el andén, son las personas ante las que hay que descubrirse la cabeza, sobre todo si así sean damas o sean caballeros, a las que siempre hay que, como les decía, cederle el paso y a las que se les habla con un particular respeto y una distancia, ¿no? No se les puede hablar como iguales, se tiene que marcar esta diferencia social. Entonces, adornarse, pues sí era importante, pero no era lo más significativo. Vestirse, pues se vestían lo mejor que podían, usaban la ropa muchas veces, no la podían estar cambiando con frecuencia. Tener un nuevo vestido era una gran oportunidad, era una gran ocasión. Y las personas del pueblo pues usaban la ropa hasta que se les acababa. A veces tenían una muda de ropa como mucho y iban casi siempre de alpargatas. Esta escena me gustó mucho. Esta escena fue de las que más me gustó. Yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, ¿por qué te gustó tanto si estamos hablando de lo propio, de lo particular? Pues porque esto fue propio y particular nuestro. Y fue tanto con espada, como lo está mostrando aquí, como con machete. Y se trataba de una esgrima. Esta esgrima en machete estaba muy difundida. Era un juego, era una práctica, pero era también una forma de combate. Y fue una forma de combate que se usó mucho en lo que fueron las manifestaciones comuneras y después en las luchas de la independencia, porque las armas de fuego eran escasas, no todo el mundo las sabía disparar. Eso lo hicieron también perfecto en la serie. O sea, no fue que la muchachita cogió la pistola y ¡pam! De una ya atinó, no. Tuvieron que pasar momentos difíciles y practicar y al principio fallan y fallan y fallan y fallan hasta que atinan y afinan la puntería. Y esto es algo muy importante. En cuanto al machete, tendremos que es un arma estupenda porque por un lado sirve para cortar, por el otro lado sirve para pegar en la parte roma y por el otro para apuñalar. Entonces el machete es muy útil en las manos de las personas que lo usan.
Otro elemento en esta escena maravilloso, el sombrero de hippie japa que se usó en los Santanderes. Santander fue una de las regiones más blancas de la Nueva Granada, porque allí llegaron muchos blancos pobres. Entonces hubo una mayor liberalidad económica, fue el lugar donde hubo industria. En la Nueva Granada, en los otros lugares no había industria, pero en los Santanderes sí, hubo mayor comercio y una sociedad más democrática. De allí que el movimiento de los comuneros encontrara justamente en esta región su lugar más destacado, su lugar de arranque, y en 1871 justamente pudiera emprender Antonia Santos el camino hacia la libertad. Vemos en la serie que se usa cerámica de barro para mostrar los utensilios de la gente del común. Y lo vemos en los mercados. Ese es otro detalle muy bien logrado. Una preciosura del capítulo segundo fue la carta. La carta maravillosa que nos dejaron ver cómo era la caligrafía. Obviamente la escritura en el siglo XIX cambió mucho. Pasó de esta, que tenía muchas más complicaciones por las abreviaturas, a una más suelta y más cercana a la que nosotros conocemos. Una condición y un distintivo es la forma en que se escribe, la manera tan bella en que se hacen las letras, que fue lo que vimos en ese capítulo segundo. Y además es muy rico oír cómo se desplaza la pluma sobre el papel. Papel también adaptado al momento histórico. No es el papel que tenemos hoy en día, no es la calidad de papel que tenemos hoy en día. Es un papel diferente. Miren ustedes cómo fue cambiando la letra. ¿Sí ven? Esta de 1804 a esta que ya es de 1848, 1850, que es más cercana a la que vimos, porque si en la serie nos ponen esto, pues no vamos a poder entender qué está diciendo la carta. Y es importante que podamos leer. Otro detalle precioso, los doblones. Han reproducido los doblones españoles, nos han dejado ver cómo eran las monedas que se usaban en el momento, que es un regalo que nos hace la producción. La forma de la pelea, muy bien recreada, la manera en que se desempeña ese combate cuerpo a cuerpo y las armas que se usan, ¿no? Las espadas, el bastón, ese bastón puñal que se vuelve tan relevante para muchos grupos de élite. Era una manera de ir armado y desarmado a un mismo tiempo. Y es, digamos, otro regalo que recibimos cuando vemos la serie, así como otros que vendrán después, entre ellos especialmente este, donde nosotros podremos ver la iluminación. Se la ha jugado al 100% Caracol con este detalle, porque es muy difícil manejar luces y generar este estado de penumbra decimonónica con tanta claridad y con tanta capacidad. Finalmente, quiero hacer anotación de algo que me ha fascinado y es la manera de mostrar la historia, sobre todo la historia del movimiento comunero, como una historia trascendente, como una historia que no se quedó limitada a el siglo XVIII, sino que se extendió sobre el siglo XIX, que perduró en la mentalidad colectiva, en el sentimiento de resistencia de los grupos que hacían parte, digamos, del criollaje, más adepto a poner otras condiciones en la relación con España. Nadie está pensando todavía en una ruptura total con España, pero sí quieren poner un alto a los abusos que se están presentando. Quieren una mayor representación política, que es lo que va a llevar hacia el 20 de julio. Ahora, y en los sectores populares, ¿no? En donde hay ya un pensamiento muy anti-chapetón. No necesariamente rompen con el rey, como les digo, pero sí están
muy molestos con la manera en que se les está tratando y han ganado una conciencia de sí mismos. Esa conciencia de sí mismos pues se verá acompañada de procesos históricos importantes en el exterior, como la independencia de los Estados Unidos, como la Revolución Francesa, como la invasión napoleónica a España. Por otro lado, este hecho de la revolución o la revuelta de los comuneros, no deberíamos hablar nunca de revolución, a veces a uno se le va el término, porque los comuneros no querían un cambio hacia adelante, sino hacia atrás. Querían volver a unas condiciones previas donde tenían mejores circunstancias, donde no tenían que lidiar con los estancos del tabaco y el aguardiente, donde los impuestos eran más regulados, donde ellos tenían una mayor eh, participación social y política, y no están pensando en cambiar todo el orden de lo político, que es lo que supone una revolución. Revolucionario va a ser ya el proceso que se dé desde 1815 a 1819 para marcar el sendero de la independencia. Pero a lo que iba era que este acontecimiento de la revuelta comunera también afectó gravemente la relación entre los criollos y los españoles desde el lado español. La postura española se volvió más dura, más arbitraria, más represiva. Este estado supuestamente idóneo e idílico que se había creado desde el siglo XVI y que había imperado supuestamente durante toda la colonia, se había quebrado por completo. Y lo que ahora queda es la sospecha, la desconfianza mutua, que es lo que va a acelerar el conflicto que va a derivar en la independencia. Entonces, en ese sentido, esta serie está dando en el clavo, en un punto que nosotros necesitamos tener muy claro para poder entender nuestro propio proceso de independencia. Y por todas estas razones estoy verdaderamente encantada, por no decir enamorada, de esta serie de las Villamizar. Espero que la sigamos viendo, que la sigamos disfrutando y que nos siga dando muchos motivos para estar felices, contentos, orgullosos con ella.